lo tenemos en comunicación telefónica al ministro de Infraestructura, Sergio Camacho. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, un gusto saludarlos, saludos para su audiencia. Muchísimas gracias, Sergio. Te habla Matías de Datasa y queremos preguntarte en una primera instancia, ¿sí? Como para ir haciendo un mapa, un esquema más o menos mental al menos, ¿cuáles son las obras que hoy están en ejecución, ¿sí? Dentro de la provincia de Salta, que podrían verse afectadas por los dichos del actual presidente, dichos del el presidente electo Milei? Bueno, yo voy a ir un pasito más atrás para que se entienda. Nosotros en la obra pública, en la inversión en obra pública, tenemos tres fuentes de financiamiento en la provincia. Una que tiene que ver con los créditos, sean estos de orden nacional e internacional. La mayoría de ellos tienen que ver del BID con el gobierno nacional, y a partir de ahí el gobierno nacional designa la obra. Ejemplo, estamos haciendo la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la zona sur. Ejemplo, lo que se acaba de inaugurar como primera etapa allá en el dique de Molde, en la zona del préstamo. Ejemplo, todas las obras que se están haciendo con el BID Turismo, y también aquella del Centro de Convenciones de Cafayate. Eso les llamemos obras con financiamiento externo. Luego hay una segunda categoría. Debo decir que todavía el presidente electo no se expidió respecto de esto, porque son obras que están calzadas con crédito. En la absoluta mayoría de los casos, ninguno de esos créditos de financiamiento que haya tomado la provincia, sino que son créditos binacionales, se llaman. En este caso, entre el BID y Nación. En la segunda categoría ingresan aquellas obras que o que estaban en el presupuesto nacional o que por gestiones del gobernador Sáenz las asumió el gobierno nacional y se están ejecutando. Aquí tenemos obras de todo tipo. Tenemos las obras de ruta, como los 2 tramos de la ruta 40, los 3 tramos de la ruta 51, más allá de San Antonio y Los Cobres hacia Sico, la ruta 35, pavimentación hacia la Candelaria, el nuevo puente de Vaquero y su circunvalación, que hoy acaba de terminar la audiencia pública, que es parte de la obra, y así unas cuantas más que tienen que ver con obras. Pero también están los planes de vivienda, el plan Casa Propia. La provincia está ejecutando más de 3.700 viviendas que tienen previsto su finalización en principio en octubre del año próximo, y también algunas obras conocidas como la Ciudad Judicial de Orán o como el alteo del dique del Limón, que son obras de gran envergadura que ya sea o porque figuraban en el presupuesto o porque por gestión del gobernador Sáenz se incluyeron, se firmaron convenios y están en plena ejecución. Y después tenemos todas aquellas obras que se ejecutan ya de menor envergadura en cuanto a cuantía, que se ejecutan con el presupuesto provincial, de las cuales si ustedes entran a la página del gobierno de la provincia y linkean este sistema donde se va poniendo mes a mes el avance de cada una de las obras, verán que son más de 2.090 obras ejecutadas en los 4 años de gestión del gobernador Sáenz, y que muchas de esas obras que todavía se están ejecutando continúan como prosecución de obra para el año que viene, porque son obras que demandan más de un año en su ejecución, ¿verdad? Ministro, preguntarle, el otro día hablábamos de esto, ¿no? ¿Cuánto por ciento de lo que es el presupuesto provincial vigente está destinado hoy a obras? Es muy buena su pregunta. En el 2019, cuando asumió el gobernador Sáenz el presupuesto provincial, la obra pública representaba un 3,5% del total del presupuesto. Nosotros, en esta evolución del presupuesto provincial, también teniendo en cuenta la inversión en obra pública, ya este año 2023 ese porcentaje pasó del 3,5% al 13,86%. Ahora, y el otro día nos despertaban otra pregunta en relación a la ejecución de ese presupuesto, ¿no? De ese 13% en su totalidad hoy está ejecutado, ¿cuál es la proporción? Aquí hay 2 aspectos a tener en cuenta: la ejecución presupuestaria, que se llama, y es el gasto el pago de las obras que se fueron realizando. Está en plena ejecución y está ya llegando a fin de año en un 90 y tanto %. ¿Qué es lo que ocurre también? Hay una cuestión que tiene que ver con que los países que tienen inflación alta como esta
deben ir actualizando el monto de la obra, lo que se conoce normalmente como redeterminaciones, porque se imagina usted que una obra que dura 1 año y medio en un país que tiene un 150, un 140% de inflación anual, no puede terminar con el mismo precio con el que inició. Entonces, el avance físico a veces es menor que la ejecución presupuestaria porque se van actualizando los costos y el dinero sale del mismo presupuesto. En este caso, nosotros de lo que estaba presupuestado este año vamos a llegar alrededor de un 70% de avance físico y seguramente un 100% de ejecución presupuestaria. Perfecto, perfecto. Recién nos estabas haciendo como un repaso de cuáles son las fuentes de financiamiento que puede tener una provincia, ¿sí? Pero me gustaría consultarte en concreto cuáles son las obras de financiamiento nacional, ¿sí? Que el Estado Nacional está financiando hoy y que están activas en este momento, Sergio. Bien, si empezamos por ruta, te repaso 2 tramos de la ruta 40 entre Seclantá y Molino y Palermo-Payogasta, 2 de los 3 tramos de la ruta 51 que están desde San Antonio de los Cobres hacia Sico, la ruta provincial 35, la ruta provincial 9, la ruta nacional 9, Nuevo Puente Vaquero y su circunvalación, que ya está en ejecución. En cuanto a otro tipo de obra nacional, la Ciudad Judicial de Orán, que tiene un interesante estado de avance, también el alteo del dique Limón, que ya va por su 4º certificado, una obra que debe terminar ahora a fines de diciembre, como las más icónicas. También hay una cantidad de centros de desarrollo infantiles que en 2 etapas iban a ser 78, terminaron siendo 40 y tantos de la primera etapa, y los segundos todavía, a pesar de haberse licitado y demás, no están adjudicados porque Nación debe redeterminar el valor antes del inicio de la obra y todavía no lo hizo. Y estas son todas esas obras que al principio comentabas, de que podían o no correr riesgo de acuerdo a las declaraciones que escuchamos del presidente electo en reportaje. Yo entiendo lo siguiente, yo entiendo que la continuidad institucional no debiera importar quién es presidente el 9 de diciembre y quién lo es el 10 de diciembre, vivimos en un Estado de Derecho y todas aquellas obras que con fondos nacionales se encuentran en ejecución deberían continuar, porque si no estaríamos interrumpiendo el Estado de Derecho. Y como un dato adicional, digo yo, en la semana pasada el gobierno de la provincia pagó uno de los vencimientos del crédito del Fondo del Bicentenario, un crédito que se tomó en dólares, que la provincia pagó uno de los vencimientos en dólares, y ese no es un crédito que haya tomado Gustavo Sáenz, sino la gestión anterior. Sin embargo, la continuidad institucional, claramente quien lo debe la provincia y no la persona del gobernador o quien esté a cargo del Ejecutivo. De ese mismo modo, intuyo que, más allá de la escasez en términos de plata, como dice el presidente electo, tendrá que tener una respuesta para las obras en ejecución que no sea la simple paralización. Puede haber una cantidad de alternativas que permitan la continuidad, quizá algún más bajo ritmo, pero sí el cumplimiento. También es cierto, y hay que decirlo, que debería ser muy bueno, porque no todos, no todas las provincias estarán en las mismas condiciones, supongo, que previo a eso podrían hasta hacer una auditoría de cómo está cada obra, de si se licitó en el marco de la ley de contrataciones, si los certificados coinciden con el avance de obra, si la calidad de la obra es la requerida por el pliego de contrataciones, y me parecería muy bien que así se haga. Lo que no me parece bien es que por el cambio de un presidente a otro se interrumpa la continuidad institucional y se diga, bueno, estas obras quedan así como están, porque no tiene ningún sentido. Y por último, al haber convenios y haber licitaciones y contratos firmados, lo único que estarían logrando, en este caso Nación, es tener, imagínense a nivel nacional, una tracalada, por decirlo de manera vulgar, de juicio, ¿no? Ahora, ¿cuál es el criterio para priorizar las obras, ¿no? Dentro de lo que es la provincia? En términos de la provincia, nosotros, por una cuestión de envergadura, usted imagínese que si nosotros
desde la provincia queremos hacer la obra, esta que yo mencioné al principio, de la planta de tratamiento de limpieza cloacal de la zona sur, solo esa obra se come la mitad o el 60% del presupuesto provincial destinado a las obras públicas. Entonces, la categorización justamente tiene que ver con magnitud. Esto de las 3 fuentes de financiamiento tienen que ver con justamente las magnitudes de las obras. Las obras más caras son aquellas que tienen que ver propiamente con saneamiento, o las obras de ruta, por supuesto, son aquellas que demandamos el aporte de nación, que dicho sea de paso, no hay que entenderlo como un regalo o como una cuestión que discrecionalmente llega, sino que es un derecho de la provincia, porque la provincia participa, al igual que todas las otras, y todas las provincias participan en lo que es la recaudación nacional. Entonces es muy importante que se entienda que cuando un gobernador gestiona y consigue la pavimentación de un tramo de la ruta, no es un regalo de nación a la provincia, sino algo que todos los salteños nos corresponde, porque cuando vemos la diferencia de desarrollo en términos de infraestructura que tiene el centro del país, este país portuario, con el norte profundo, nos damos cuenta de que claramente de aquí durante 200 años se llevaron todos los recursos naturales y la riqueza y la infraestructura quedó instalada en el centro del país, y aquí no pasó. Entonces, no solo es un derecho, sino que también debería ser una reivindicación para el Norte Grande, equilibrar la infraestructura en términos de lo que pasa con el centro del país. Como salteño, sí, y desde nuestro rol como comunicadores en este momento, nos resultaba sumamente importante consultarte, sí, qué garantías podía llegar a haber para la continuidad de estas obras, como recién estábamos charlando, sí, y por otro lado también nos interesa saber si hay alguna garantía de que se va a pagar o no el aguinaldo para los empleados públicos, también dadas las declaraciones de Milei en estos últimos días. Bueno, si bien no es mi área, yo puedo decirle 2 cosas al respecto. Cuando decía que no todas las provincias se encuentran en la misma situación. Primero, pero no estoy esquivando la pregunta, la voy a contestar. Primero que durante 3 años y 10 meses, tomando octubre como mes vencido, la provincia no tuvo déficit fiscal. Quiere decir que esta es una provincia ordenada, en donde se gasta lo que ingresa. Segundo, la provincia tomó solo 2 créditos para invertirlos en infraestructura, como es el caso del Hospital San Bernardo y como es el caso de todo el desarrollo que se está haciendo aquí a lo largo de la Ruta 28, la continuidad de la circunvalación, el paso bajo a nivel. La provincia no toma deuda para lo que significa gastos corrientes, quiere decir que es una provincia equilibrada. Al ser una provincia equilibrada, con más o menos esfuerzo, lo que le contesto es que tanto los sueldos de diciembre como el aguinaldo de la administración pública se encuentran garantizados. No significa que demande más o menos esfuerzo, pero desde ese punto de vista no está en juego. Ahora, ministro, le pregunto en relación, porque si hay algo que está claro es que en el marco de esta campaña política igual hubieron un montón de temas que salieron a la luz y totalmente necesarios que no se discutían más allá de lo que opine cada uno, y uno precisamente es el de la coparticipación, que igual hay que decir, ha quedado bastante antigua, ¿no? Si se quiere eso, se necesita muchos dicen se podría mejorar, obviamente el acuerdo de todas las provincias de por medio, pero en este marco de la coparticipación y vinculando con el tema de las obras, ¿qué opina usted de llevarlo quizás o mejorarlo y a lo que ya existe, pero no sé, por ejemplo, con la intervención del privado, pero que sea el Estado también el que termine por controlar o decidir, bueno, estas obras son las prioritarias para que la mayoría de las obras, como bien decías, no terminen estando en el centro del país, ¿no? Entonces marcar, administrar y regular que lo que hace la actividad del privado, pero que intervenga también el privado. ¿Se podría pensar en algún sistema mixto? Híbrido. Claramente, yo le voy a dar mi respuesta en 2 sentidos. Primero, que la coparticipación tiene la indicación en la Constitución del año 94 de reestudiarse y redistribuirse de manera que sea mucho más equitativa. Segundo, a mí me parece bueno el modelo
a la chilena, como le llama el presidente electo, o PPP, como en su momento le llamó Macri, y es bueno para grandes obras y algún tipo de obras donde yo no estoy de acuerdo es que sea el único modelo posible. Y le voy a explicar por qué. La circunvalación que estamos haciendo aquí sobre la autopista oeste para salir al Guayco, junto con el paso bajo nivel, es claramente el modelo chileno. Es claramente el modelo chileno. O sea, nadie inventó nada, ni es que se le ocurrió a Milei, nosotros lo venimos haciendo hace un año y medio. Ahora, ese modelo en donde el privado con algún financiamiento llega y después el Estado se hace cargo o lo paga cada uno de los usuarios, puede servir para, si usted habla de terminales nuevas, sí, porque hay tasa de toque, cada colectivo que llega tiene que pagar el uso y de ahí puede recuperar el privado, si es de aeropuerto, si es de ruta con peaje. Ahora, yo les pregunto a ustedes, la expansión de la red de agua o el nuevo pozo o los nuevos pozos o cualquier cosa que tenga que ver con el desarrollo del tema agua o el desarrollo del avance de la urbanización, como es cordón cuneta, como es pavimento, como es electrificación, es muy difícil que un privado haga la inversión directa y después la recupere, y mucho menos si hablamos de las zonas rurales, cuando hay que construir una escuela o un albergue para estudiantes. Entonces, sí es posible que coexistan dos sistemas. Para las grandes obras viene una empresa privada, tiene el financiamiento para hacer un dique y producir energía hidroeléctrica y después la cobra de la energía a esa inversión de la energía hidroeléctrica que vende, es posible. Ahora, debe haber un nivel de participación del Estado en lo que signifique la infraestructura como igualadora de oportunidades. Un chico que si va a una escuela rural tenga un adecuado albergue para dormir, y eso no lo va a conseguir con el modelo chileno. Ahora, el sistema de contribución por mejora, son preguntas que pienso en voz alta, pero para poder entender. Por ejemplo, porque recién usted nombraba pavimento, ¿no? Y por ahí he visto noticias donde los vecinos se ponen de acuerdo para terminar de arreglar una calle, ¿no? Entonces, ¿podría funcionar, por ejemplo, el sistema de contribución por mejora en eso? Es una nueva posibilidad que nosotros estamos analizando, el ayornamiento de la ley de contribución por mejora, pero también hay que entender que hay lugares donde es posible de aplicarse y hay lugares donde no. Vuelvo al mismo ejemplo, por extremo que sea. Nunca vamos a llegar con la ley de contribución por mejora a pavimentar la localidad de Alto La Sierra, por decir algo, ¿sí? Hay lugares donde los desarrollos y donde el nivel socioeconómico, en el sentido de ingresos de la gente que vive, puede facilitar, y seguramente también puede ser un elemento complementario. Yo creo que entre la ley de contribución por mejora ayornada, que entre este modelo, la chilena, para las grandes obras y la participación, siempre que se respete la coparticipación de los presupuestos provinciales, podemos seguir avanzando con estos sistemas mixtos, trabajando según el caso donde corresponda. Ahora, permítame que yo le diga una sola cosita que me omití cuando hablamos de la coparticipación. Usted tiene claro que hay impuestos que son coparticipables y hay otros que no, que tienen destino específico de los fondos. Entonces, por ejemplo, el impuesto al cheque, por ejemplo, el impuesto país no son coparticipables, como si el IVA o el impuesto a las ganancias. Un paso previo a la discusión concreta respecto de cómo distribuir la coparticipación sería incluir, desde el punto de vista libertario, que yo ideológicamente no coincido, es decir, pero a ver, una persona que vive en Salta y emite un cheque, tiene una cuenta corriente y emite un cheque, está pagando un impuesto. ¿A dónde va ese impuesto? No vuelve a Salta, porque no es coparticipable. Entonces, debiéramos, previo a el análisis de qué porcentaje de la coparticipación se distribuye en cada una de las provincias, que tiene que ser no por una sola razón, sino también por el volumen que cada provincia aporta, por el atraso que cada provincia tiene y demás. Además, debería estar la discusión de la coparticibilidad o algo así de todos los impuestos que pagamos los argentinos.
Bueno, interesante ese tema, ¿no? Dejamos la puerta abierta ahí para el tema de los impuestos, ¿no? Exactamente. Sí, y por otro lado también una duda que tenemos, porque es de público conocimiento, que van a haber cambios en el gabinete, ¿sí? Se está barajando el nombre de Fiore para el Ministerio de Educación. ¿Va a ser Fiore quien agarre educación? ¿Sabe de algún otro cambio que pueda llegar a haber en el gabinete? No todavía, porque eso es prerrogativa. A ver, rumores escucho igual que todos ustedes, no es que me esté haciendo el tonto, pero claramente la continuidad o los cambios en términos de las personas que son parte del equipo de colaboración del gobernador, una prerrogativa estricta de él, todavía no hizo ningún tipo de anuncio. Vuelvo a repetir, no es que yo no escuche rumores, pero no tengo ninguna posibilidad de confirmar si los rumores son tales o no. Y el tema del presupuesto provincial, ¿no? De cara al año que viene, ¿hay alguna, no sé, ¿se tiene idea de cuándo podría estar esto para hacer, pasar después por la legislatura y demás? Es que depende estrictamente de lo que pase con Nación. Claro. Yo le cuento que para armar el presupuesto provincial nosotros requerimos de una cantidad de parámetros que define Nación, como por ejemplo la inflación y otra cantidad de datos que hacen que uno a partir de ahí proyecte los ingresos que va a tener en términos de coparticipación y después cómo lo distribuya. El ministro Massa había mandado un proyecto de ley de presupuesto que seguramente no será tratado, y veremos si antes de asumir o después de asumir el presidente electo manda y su equipo un proyecto de presupuesto y cuándo se trata. Con lo cual existe la posibilidad, como ocurrió ya en el año 2015 con la presidencia de Mauricio Macri, que el nuevo gobierno asuma prorrogando el presupuesto actual. No puede funcionar un gobierno sin ley de presupuesto, que se renueva año a año, pero no con un presupuesto nuevo, sino prorrogando el actual. ¿Eso qué significa en los hechos? Que no hay ninguna asignación de recursos y posteriormente las asignaciones de recursos las va haciendo el jefe de gabinete a medida que van dándose los recursos de alguna manera con cierto grado de discrecionalidad. ¿Qué les quiero decir? Si el gobierno nacional no tiene presupuesto, el gobierno provincial tampoco lo puede tener, en términos de que no van a existir los parámetros que requerimos de Nación para armar el presupuesto. Entonces también iremos en espejo al gobierno nacional, llegado el caso, de repetir lo que haga el gobierno nacional. Si ellos mandan una ley de presupuesto y la aprueban, nosotros haremos el presupuesto en base a eso, y si no la mandan y solamente renuevan el presupuesto actual para el año que viene, nosotros estamos, no es una decisión, sino que estamos como obligados a hacer lo mismo. Bueno, le agradecemos, ministro Sergio Camacho, por este espacio, por esta comunicación, y como siempre decimos, valoramos, ¿no?, el poder hacer preguntas y para intentar comprender algo que es bastante complejo, pero también para llevarles información a la gente que por ahí de noticia en noticia se queda solamente con opiniones o con titulares, y me parece más que interesante poder profundizar. Muchas gracias. Bueno, un gusto y a disposición como siempre, que anden muy bien. Buenos días. Igualmente.